Bueno, chicos, vamos a terminar de ver el trabajo práctico número 2. Solamente queda ver la parte de propiedades periódicas. Yo sé que la mayoría de los ejercicios ya los resolvieron en clase, así que esto va a ser vamos a terminar muy rápido, ¿sí? Entre las propiedades que vamos a tener tenemos, bueno, el radio que vamos a ver, perdón, es el radio atómico. El radio atómico es la media, ¿sí? O la media de la distancia que existe entre dos núcleos de átomos unidos por enlace, ¿sí? Más que nada acá lo que a nosotros nos va a interesar es cuál es su comportamiento en la tabla periódica, tanto en grupos como en periodos, ¿sí? El radio atómico aumenta, en un grupo aumenta hacia abajo porque en ese sentido aumentan los niveles de energía. Y aumenta hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacia la derecha nosotros vamos a aumentar la cantidad de protones, y al tener una carga positiva mayor en el núcleo se crea una fuerza de atracción mucho más grande con los electrones que están, bueno, en el mismo periodo. Entonces, a esa fuerza, al tener una fuerza positiva mucho más grande, atrae a los electrones de las capas y eso hace que se compriman, ¿sí? el átomo. El radio iónico, ¿sí? El radio iónico, ¿sí? Es el radio de un átomo que perdió o ganó electrones. Ustedes ya saben que si un átomo pierde electrones, se transforma en un catión y va a tener una carga positiva. ¿Por qué? Porque voy a tener más protones que electrones. Y en el caso de ganar electrones, ¿sí? Va a tener una carga negativa. Bueno, en ese caso se forma un anión. ¿Por qué? Porque voy a tener más electrones que protones, o sea, más carga negativa que positiva. ¿Por qué se forman esos iones? Bueno, para poder ganar una estabilidad al alcanzar la configuración del gas noble más próximo. Entonces es por eso que los metales tienden a perder electrones, porque para ellos es mucho más fácil perder electrones, y los no metales tienden a ganar electrones para alcanzar la configuración del gas noble más próximo. Los metales pierden electrones para alcanzar la configuración del gas noble anterior, mientras que los no metales ganan electrones para alcanzar la configuración del gas noble siguiente, ¿sí? El gas noble próximo en su periodo. Bueno, cuando hablamos de radios de iones isoeléctricos, porque como todos estos metales y no metales tienden a alcanzar la configuración del gas noble, eso es lo que genera iones isoeléctricos, es decir, van a tener la misma configuración electrónica, o sea, van a tener la misma cantidad de electrones. En lo que van a diferir es en la cantidad de protones, o más bien su número atómico, ¿sí? Bueno, vamos a ver las variaciones que tenemos. Es que un radio iónico, ¿sí? El radio iónico, perdón, del catión es mucho más pequeño que el radio del átomo neutro, y el radio del anión es mucho más grande que el radio del átomo neutro. ¿Eso por qué es? Bueno, el catión, al perder electrones, voy a tener mayor carga, ¿sí? Positiva, entonces va a atraer con más fuerza a los electrones. En cambio, el anión, al tener más electrones, ¿sí? Se genera una repulsión entre ellos, lo que genera un aumento, ¿sí? de su radio. Entonces, en una serie de iones isoeléctricos, como les había dicho, tienen la misma cantidad de electrones, los radios disminuyen al aumentar la carga positiva. O sea que mientras más carga positiva tenga, menor va a ser el radio. Por lo tanto, si mientras menos carga positiva tenga, más grande va a ser el radio. Y bueno, en el caso de los aniones, mientras mayor sea la carga negativa, entonces más grande va a ser su radio, ¿sí?
Otra de las propiedades que vamos a ver es el carácter metálico, ¿sí? Es la tendencia del átomo al perder electrones. Entonces, ¿quiénes van a tener mayor carácter metálico? En un grupo, si nosotros vamos descendiendo hacia abajo, o sea, todos los elementos a medida que aumentan de nivel de energía o de periodo, entonces van a tener mayor carácter metálico. Y mientras más a la izquierda y más abajo estén, tienen mayor carácter metálico. Es por eso que los metales tienen mayor carácter metálico que los no metales. ¿Por qué? Porque ellos tienen más facilidad para perder electrones. Entonces, ¿cuál es el elemento que tiene mayor carácter metálico? El francio. La energía o potencial de ionización, ¿sí? Es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo neutro al estado gaseoso, es decir, la energía necesaria para poder formar un catión. La afinidad electrónica es la energía puesta en juego para transformar un átomo neutro, ¿sí?, en un ion negativo al estado gaseoso. Más que nada, y como dice la palabra afinidad, ¿sí?, para ellos es mucho más fácil atraer electrones. En cuanto a cómo va a ser su comportamiento en la tabla periódica, la energía o potencial de ionización va a aumentar mientras más a la derecha esté. ¿Por qué? Porque voy a necesitar mayor energía para poder quitar un electrón, ¿sí? Y de esa manera bueno, formar un catión. Y hacia arriba, ¿sí? O sea, es mucho más fácil quitar un electrón de un átomo en un grupo, de un elemento de un elevado periodo, que de uno de menor periodo. La afinidad electrónica es lo mismo, ¿sí? Los no metales tienen mayor afinidad electrónica que los metales. Entonces, para tener una mayor afinidad electrónica tiene que estar más arriba y más a la derecha. Nos faltó la electronegatividad. Bueno, la electronegatividad es la tendencia, ¿sí?, a atraer electrones. Los elementos más electronegativos son los no metales, o sea que también tienen este mismo comportamiento, ¿sí? Mientras más a la derecha esté y más arriba esté, más electronegativo es ese elemento. Y el elemento más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio. El ejercicio 13. Escriban las configuraciones electrónicas de las siguientes especies. Bueno, en este caso tenemos el anión nitrógeno, ¿sí?, el anión nitruro. Tenemos el nitrógeno con 3 cargas negativas, ¿sí? O sea, es un anión con 3 cargas negativas. Esto significa que ganó 3 electrones. El nitrógeno tiene un número atómico igual a 7, por lo tanto, como átomo neutro tenía que tener 7 electrones, o sea, 7 protones, 7 electrones como átomo neutro. Al haber ganado 3 electrones, entonces va a tener en total 10. Entonces su configuración electrónica va a ser igual a, entonces bueno, acá nosotros sabemos que tenemos que distribuir 10 electrones, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. El primer nivel es 1s2. Vamos al segundo nivel. Primero se llena el orbital 2s, entonces 2s2. Luego el orbital 2p. Entonces tenemos hasta ahora 2, 2, 1, 4, p, 6. Tenemos que llegar hasta 10 electrones. En total tenemos 10 electrones. Esta es la configuración electrónica de este átomo. Bueno, de este anión, perdón. Vamos a el magnesio.
Para el magnesio entonces, bien, magnesio más 2, o sea el catión magnesio. Necesitamos ver, acá nos dice que el número atómico es 12, o sea que tengo 12 protones como átomo neutro, entonces va a tener 12 electrones. Pero perdió 2 electrones, por lo tanto en total va a tener 10 electrones. También va a adquirir esta configuración electrónica. El siguiente es el cloro, ¿sí? Tenemos el ion o el anión cloruro. Bueno, vamos a considerar primero las cargas. Su número atómico es 17 como átomo neutro, entonces tiene que tener la misma cantidad de protones y de electrones, es decir, 17. Pero como es un anión, ganó un electrón. Por lo tanto, en este caso vamos a tener 18 electrones. Comenzamos entonces con la configuración electrónica del anión cloruro. Entonces tenemos que llegar a 18 electrones entonces. Primer nivel, 1s2. 1s2. Siguiente, 2s2. 2p6. Vamos hasta ahora 10 electrones. Vamos al siguiente nivel, 3s. Completamos los 2 electrones. 3s2. 3p y va a ser 3p6. Contamos en total y ya tenemos 18 electrones. Ok, entonces, bueno, en este caso son 18 electrones y alcanzó la configuración del gas noble más próximo. El potasio. Bueno, pasamos entonces a la configuración del potasio. En este caso tenemos el potasio como átomo neutro. Su número atómico es 19, por lo tanto tengo 19 protones. Como es un átomo neutro, también voy a tener 19 electrones. Vamos a hacer la configuración electrónica entonces del potasio. Tenemos que hacer 19 electrones, entonces va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y después del nivel del subnivel 3p, ¿cuál tiene que llenarse? El 4s. Recuerden que todo este orden nosotros tenemos que seguir con el diagrama de Pauling, ¿sí? 4s1 y de esa manera ya tenemos los 19 electrones. Bueno, vamos con el argón. El argón es un gas noble. Tenemos el número atómico igual a 18. Por lo tanto va a tener esta configuración electrónica. Sí, o sea, tenemos que distribuir los 18 electrones. 1s2, 2p6, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Muy bien. Bueno, el inciso B nos dice: indique los que son isoeléctricos, compare sus tamaños y justifique. Bueno,
En cuanto a isoeléctricos tenemos el anión del nitrógeno con carga -3 y el catión magnesio, ¿sí? Con carga +2. Luego tenemos que comparar el cloro, ¿sí? El cloruro, el ion cloruro, son 18 electrones, con el argón, que también son 18 electrones. Bien. ¿Quién va a tener, entonces, bueno, entre estos dos, quién va a ser más grande? O sea, ¿quién va a tener mayor radio iónico? ¿Quién tiene? Bueno, en este caso, recuerden que nos decía, el catión tiene, ¿sí? El radio iónico del catión es menor que el radio del átomo neutro y es a la vez menor que el radio del anión. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor tamaño? Es decir, ¿quién tiene mayor radio? El anión nitruro, ¿sí? El anión nitruro tiene mayor radio que el catión magnesio. El catión magnesio. Ahora, si nosotros tenemos que analizar entre el cloruro y el argón, entonces, ¿quién tiene mayor radio? ¿Quién tiene mayor tamaño? El anión tiene mayor tamaño. Okay, entonces, anión cloruro tiene mayor tamaño que el radio del argón, ¿sí? El anión cloruro, o sea, el radio del anión cloruro es mayor que el radio del argón. El radio del anión nitruro es mayor que el radio del catión. Bien, vamos a pasar al ejercicio 14. Dice, subraye el más grande de los pares dados, justifique. Bueno, como vimos hace rato, mientras mayor sea la carga positiva, menor radio va a tener. Es decir, al tener mayor carga positiva significa que perdió más electrones. Por lo tanto, su carga nuclear, ¿sí?, positiva aumenta y atrae con más fuerza los electrones, lo que hace que ese ion se comprima. Entonces, el potasio perdió un electrón y el calcio perdió 2. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, tanto el potasio como el calcio, ¿sí?, están, ¿sí?, el potasio como el calcio están en el mismo periodo, ¿sí? Y nosotros vimos que el radio iónico aumenta hacia la izquierda. Entonces el potasio va a tener un mayor radio iónico que el calcio. Bueno, entonces si nosotros tenemos que subrayar al más grande, entonces el más grande va a ser el potasio. Bueno, entonces ahora tenemos el catión cobalto +2 y el cobalto +3. Entonces, mientras mayor sea la carga positiva, más chico es. Entonces, este va a ser el ion más grande. Ahora acá tenemos el cloruro y el flúor.
Si nosotros lo analizamos en cuanto a cloro y flúor, ¿sí? En cuanto a grupo, de todas formas el cloro tiene un mayor radio que el flúor, pero también tenemos que considerar que no tenemos el átomo neutro de cloro, sino que lo tenemos como cloruro, y el anión entonces va a ser mucho más grande. Por lo tanto, el más grande va a ser el anión cloruro. Bueno, acá tenemos el átomo neutro azufre o el anión sulfuro. Y bueno, también como habíamos visto, el anión va a ser mayor, va a tener un mayor radio iónico que va a tener mayor radio que el radio del átomo neutro, o sea que el más grande va a ser el azufre. Entre el átomo del bario neutro y el ion bario, el catión bario, bueno, también vimos que en ese caso los cationes siempre tienen menor radio que el átomo neutro. Por lo tanto, el átomo neutro va a ser mayor. Acá nos dice el siguiente punto. Nos dice, ordene de mayor a menor según sus electronegatividades a los siguientes átomos y justifique. Bueno, la electronegatividad habíamos dicho que mientras más a la derecha esté y más arriba esté, más electronegativo va a ser. Entonces tenemos nitrógeno, sodio, aluminio y fósforo. Los no metales siempre van a ser los más electronegativos. Entonces tenemos nitrógeno, sodio, aluminio y el fósforo. Mientras más arriba y más a la derecha esté, o sea que está más a la derecha, tenemos el nitrógeno y el fósforo, pero más arriba está el nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno es el más electronegativo. Luego podemos analizar entonces, en el mismo periodo tenemos al sodio, al aluminio y al fósforo, ¿sí? Los tres están en el mismo periodo, en el periodo 3. En un periodo, mientras más a la derecha esté, más electronegativo va a ser. Por lo tanto, el siguiente más electronegativo va a ser el fósforo, luego va a ser el aluminio y el menos electronegativo va a ser el sodio. Entonces, si tenemos que ordenar esto, vamos a colocar primero al nitrógeno, ¿sí? Porque nos dice de mayor a menor. Luego el siguiente va a ser el fósforo, el siguiente es el aluminio y por último, el más chico, es el sodio. Vamos con el berilio, carbono, oxígeno y magnesio. Nuevamente tenemos que ver entre los no metales. Tenemos entre los no metales el carbono y el oxígeno, entonces tenemos que ver entre estos dos cuál va a ser el más electronegativo. Vamos, berilio, carbono, oxígeno y magnesio. Tenemos berilio, carbono, berilio, magnesio, carbono y oxígeno. Mientras más a la derecha y más arriba esté, más electronegativo va a ser. Entonces el oxígeno va a ser el de mayor electronegatividad. Recuerden que el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo después del flúor, ¿sí? Entonces el oxígeno es más electronegativo. Luego el otro sería el no metal, va a ser el carbono. Y ahora vamos a tener que analizar entre el magnesio y el berilio. Magnesio y berilio. Entonces, mientras más arriba esté, más electronegativo va a ser, ¿sí? Ese es el análisis que tenemos que hacer en un grupo. Mientras más arriba esté, más electronegativo va a ser. Por lo tanto, el berilio es más electronegativo que el magnesio. Entonces, en orden, vamos a tener al oxígeno primero, le sigue el carbono, luego el berilio y por último el magnesio.
Vamos al punto número 16. Considerando el siguiente esquema de la tabla y solo los elementos que aparecen en ella respondan. Bueno, tenemos el grupo 1A, que es el grupo de los metales alcalinos, el grupo 2A, que es el grupo de los metales alcalinos térreos. Luego tenemos en los elementos de transición, ¿sí? 3B, 4B, 5B, 6B, 8B, 7B, 8B, 1B, 2B, y luego tenemos nuevamente 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Este es el grupo de los gases nobles, este es el grupo de los halógenos, ¿sí? Bueno, acá me faltó colocar, esto va a ser periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos la serie de los lantánidos y de los actínidos, ¿sí? Entonces, todos estos van a ser los lantánidos y todos estos van a ser los actínidos. Entonces, vamos a comenzar. El primero nos dice, son elementos alcalinos, ¿sí? Solo elementos alcalinos. Bueno, entonces los elementos alcalinos son los elementos del grupo 1A, ¿sí? Pero comenzando desde el litio, ¿sí? Si bien el hidrógeno está en el grupo 1A, el hidrógeno no es un metal alcalino, ¿sí? El hidrógeno es un no metal. ¿Por qué está ubicado en este grupo? Solo porque tiene un electrón en su última capa, ¿sí? Ya que es su único electrón. Pero el hidrógeno que está acá no va a pertenecer, ¿sí? Si bien, bueno, no está entre los elementos, es para que a ustedes les quede claro eso, ¿sí? El hidrógeno no forma parte de los metales alcalinos. Los metales alcalinos comienzan desde el litio hacia abajo, todo el grupo 1. Bueno, entonces, son alcalinos el sodio, el cesio y el francio. Entonces son metales alcalinos el sodio, cesio y francio. Ok. El siguiente nos dice elemento halógeno del periodo 4. El grupo de los halógenos, ¿sí? Es el grupo 7A o grupo 17. Entonces, estos son todos los halógenos. Y luego nos dice del periodo 4, ¿sí? Entonces tenemos periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Por lo tanto va a ser, en este caso está hablando del bromo. Bueno, elemento de mayor carácter metálico. Ya vimos que el carácter metálico, mientras más a la izquierda esté y más abajo esté, mayor va a ser su carácter metálico. Entonces, si nosotros vemos esto, mientras más a la izquierda esté y más abajo esté, entonces el francio va a ser el elemento de mayor carácter metálico. Elemento más electronegativo. La electronegatividad, ¿sí? Su comportamiento es aumenta en un periodo y aumenta hacia arriba. O sea, en un periodo aumenta hacia la derecha, perdón, y en un grupo aumenta hacia arriba. Entonces, mientras más a la derecha esté y arriba esté, más electronegativo va a ser. Entonces, es el flúor el elemento más electronegativo. Continuamos. Gas noble del periodo 5. Bueno, los gases nobles se encuentran en el grupo 18 o también en el grupo 8A. ¿Sí? Va a depender de cómo ustedes lo tengan en su tabla periódica. Recuerden, grupo 18 o grupo 8A es lo mismo. Entonces, y nos piden el quinto periodo, o sea, periodo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser el xenón.
Elemento lantánido, bueno, eso ya les expliqué al inicio, ¿sí? Tenemos los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Entonces la serie de lantánidos es todo este que está en este rosa clarito. Entonces, ¿cuál va a ser el? Muy bien, va a ser el neodimio. Perdón, ND. Bueno, siguiente que nos piden. Nos dice elemento de mayor radio atómico del grupo 8B. El grupo 8B, ¿sí? 7, 8B. Entonces nos dice el elemento de mayor radio atómico, ¿sí? Mayor radio atómico. El radio atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo, o sea que en un grupo nosotros, mientras mayor sea su periodo, su nivel de energía, ¿sí? Entonces mayor radio va a tener. Mientras más abajo se encuentre en un grupo, mayor va a ser su radio atómico. Entonces en este caso va a ser el osmio. Ok, el elemento de menor radio del periodo 2. ¿Cuál va a ser el elemento de menor radio del periodo 2? Periodo 1, periodo 2. ¿Quién tendrá menor radio? Berilio, nitrógeno o flúor. ¿Sí? Recuerden que mientras el radio atómico aumenta hacia la izquierda, entonces el flúor va a tener menor radio atómico. Nos dice elemento alcalino térreo de menor energía de ionización. Elemento alcalino térreo de menor energía de ionización. Alcalino térreo, los elementos de alcalino térreo son los elementos del grupo 2A o del grupo 2. Tenemos el berilio, el calcio y el estroncio, ¿sí? La energía de ionización ya habíamos dicho que era la capacidad de transformar, ¿sí? O de transformar un átomo neutro a un catión, ¿sí? Es decir, quitarle un electrón, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿a quién sería mucho más fácil quitarle un electrón? Muy bien, el estroncio. Muy bien, estroncio. Creo que este ejercicio seguro lo resolvieron ya en clase, ¿sí? Pero bueno, esto también sirve para que ustedes practiquen. Elemento de mayor energía de ionización del periodo 5. Periodo 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién va a tener mayor energía de ionización? ¿A quién va a ser mucho más difícil quitarle un electrón? Entonces, chicos, ¿quién va a tener? Bien. El de mayor energía de ionización del periodo 5 va a ser el xenón. Ok, elemento de menor afinidad electrónica del grupo 6A.
grupo 6A o grupo 16. Grupo 6A. ¿Quién va a tener menor afinidad electrónica? ¿Sí? La afinidad electrónica aumenta hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, ¿sí? Aumenta hacia la izquierda y hacia arriba. Por lo tanto, quien va a tener la menor afinidad electrónica va a ser el polonio. El siguiente nos dice elemento de mayor afinidad electrónica del periodo 2. ¿Sí? Afinidad electrónica del periodo 2. Tenemos aquí el periodo 2, entonces ¿quién va a tener mayor afinidad electrónica? Como les había dicho, mientras en un periodo, mientras más a la derecha esté, mayor será su afinidad electrónica. O sea, va a ser el flúor. Elemento de bloque P con 5 electrones de valencia. Elemento del bloque P con 5 electrones de valencia. Recuerden que la tabla periódica también se pueden dividir en bloques teniendo en cuenta, ¿sí?, el último electrón, en qué nivel o en qué subnivel, perdón, se encuentra el último electrón, ¿sí? Estos son los elementos representativos del bloque S, ¿sí? Bloque S, ¿por qué? Porque su último electrón se encuentra en el subnivel S. Estos son, los elementos representativos del bloque P. ¿Por qué? Porque su último electrón se encuentra en el subnivel P. Tenemos el bloque D, ¿sí?, los elementos de transición. ¿Por qué? Porque su último electrón se encuentra en el subnivel D. Y los elementos de transición interna, bloque F. ¿Por qué? Porque su último electrón se encuentra en el subnivel F. Entonces, elemento de bloque P con 5 electrones de valencia. Entonces, este va a ser nuestro bloque P. ¿Quién tiene 5 electrones de valencia? Entonces, recuerden que acá tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué tenemos estos números? Porque estos son los electrones de valencia. Entonces, en el grupo 5 solamente está el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es el elemento del bloque P con 5 electrones de valencia. Vamos con los últimos dos. Elemento de transición interna del periodo 7. ¿Cuál va a ser, chicos? A ver. ¿Cuál es, chicos? El novelio, muy bien. El último, elemento representativo del bloque S con menor carácter metálico. Elemento representativo del bloque S con menor carácter metálico. Este es el bloque S, ¿sí? Grupo 1A y 2A es el bloque S. Y dice que tienen que tener menor carácter metálico. Bueno, el carácter metálico sabemos que aumenta en un grupo hacia abajo y en un periodo aumenta hacia la izquierda, ¿sí? En un grupo aumenta hacia abajo y en un periodo aumenta hacia la izquierda. Por lo tanto, para que tenga menor carácter metálico, tiene que estar más arriba y más a la derecha. Entonces, más arriba tenemos estos dos y más a la derecha, o sea que va a ser el berilio. El berilio es el elemento representativo de menor carácter metálico, ¿sí?
berilio. Bien. Continuamos entonces con los siguientes puntos, ¿sí? Estos ya pertenecen a los ejercicios adicionales, ¿sí? El punto 3 de los ejercicios adicionales nos dice: marque la opción que corresponde a la característica mencionada. Su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Pueden hacer dos cosas, ¿sí? Todas nuestras respuestas que tenemos son átomos en estado neutro. O sea que podríamos ver sus números atómicos. Vemos los números atómicos de todos. Y acá, como tenemos la configuración electrónica de elementos neutros, sabemos que el número atómico va a coincidir con el número de protones y con el número de electrones. Entonces, en total tenemos 16 electrones. ¿Sí? Tenemos 16 electrones. Por lo tanto, podemos decir que su número atómico, es igual a 16. Buscan en la tabla periódica, ¿sí?, cuál de estos tres tiene el número atómico 16 y va a ser el azufre. Eso es una manera de hacerlo. La otra manera es decir, bueno, a ver, tengo 1, 2, 3. Su último nivel de energía es 3, por lo tanto este elemento tiene que pertenecer al periodo 3. Tenemos el nitrógeno, que está en el periodo 2, el azufre, que está en el periodo 3, y el telurio, que está en el periodo 5. Era otra manera de verlo, pero bueno, es lo mismo, chicos. El siguiente, el B, es el elemento alcalino de mayor tamaño, ¿sí? O sea, el elemento alcalino de mayor tamaño tenemos el litio, hidrógeno y el francio. Primero y antes que nada, el hidrógeno queda descartado porque el hidrógeno no forma parte de los elementos alcalinos, ¿sí? Los elementos alcalinos inician desde el litio. Y como dice de mayor tamaño, bueno, nosotros sabemos que el radio atómico aumenta en un grupo hacia abajo, por lo tanto quien esté más abajo o quien esté en un periodo superior es el elemento alcalino de mayor tamaño. En este caso va a ser el francio. El inciso C es el elemento del grupo 15 que posee la mayor energía de ionización. Primero y antes que nada nos está diciendo grupo 15. El oxígeno pertenece al grupo 16. Entonces tenemos el nitrógeno y el fósforo, ¿sí? Mayor energía de ionización. La energía de ionización aumenta en un grupo hacia arriba. Por lo tanto, quien esté en un menor periodo, ¿sí?, va a tener mayor energía de ionización. El nitrógeno está en el periodo 2 y el fósforo está en el periodo 3. Por lo tanto, el nitrógeno va a tener mayor energía de ionización. Inciso D, elemento del grupo 2A que tiene 38 electrones en el átomo neutro. Bueno, buscamos en el grupo 2A, busquen en su tabla periódica, chicos, quien tiene 38 electrones como átomo neutro. Si nos está diciendo que ese átomo neutro tiene la misma cantidad de protones que de electrones, por lo tanto el número atómico va a ser igual a, sí, muy bien, 38. Entonces me dicen, chicos, fíjense en su tabla periódica, ¿qué elemento va a ser? Muy bien, el estroncio. Bien, inciso E. Un elemento no reactivo con 36 protones en el núcleo. Un elemento no reactivo con 36 protones en el... Primero ya nos está diciendo que tiene que ser no reactivo. Por lo tanto nos está diciendo que es o forma parte de los elementos estables, es decir, de los gases nobles.
Y como no es reactivo y tiene 36 protones en el núcleo, su Z también va a ser igual a 36. Busquen en su tabla periódica. Bien, Krypton. 36 electrones. Bien. Número atómico 36, Krypton. Un elemento con masa atómica entre 80 y 90 que tenga tendencia a formar iones con carga negativa. El kriptón queda descartado porque es un gas noble, entonces no forma iones. El boro, selenio y el bromo. ¿Cuál de estos tres va a ser? El boro no forma iones con carga negativa, ¿sí? Forma un ion con carga más 3, queda descartado, está en el grupo 3. El selenio, muy bien, carga menos 2, entonces va a ser el bromo. Muy bien, chicos, el bromo. G, un ion que tenga 28 electrones y forme iones con carga más 2. Un ion que tenga 28 electrones y forme iones con carga más 2. Ion que tenga 28 electrones y forme carga más 2. Ok, como le dice, es que ser un ion que tiene 28 electrones y forme iones con carga más 2. Si forma iones con carga más 2, ¿sí?, tuvo que haber perdido 2 electrones. Si el ion tiene 28 electrones y perdió 2 electrones, entonces ¿cuál de estos va a ser? Muy bien. Va a ser el zinc. Es el zinc, ¿sí? El zinc tiene como átomo neutro 30 electrones, pero como ion tiene que perder 2 electrones. Entonces, el zinc 2 más va a tener 28 electrones, porque tiene que tener 2 electrones menos. Muy bien, chicos. El 5. Creo que ya faltan poco para terminar. Sí, creo que nos quedan ya 2 ejercicios más. 5. Seleccione justificando el ion más pequeño en cada uno de los siguientes pares. Bien. Potasio y litio. Potasio y litio. Bueno, fíjense primero, ¿sí? Recuerden que acá estamos hablando ya de iones. En el caso de iones que tienen la misma carga, ¿sí?, nosotros necesitamos ver si forman parte del mismo grupo, o sea, si sus elementos como átomos neutros están en el mismo grupo. Y en este caso sí, potasio y litio están en el mismo grupo, ¿sí? ¿Quién va a ser el ion más pequeño? Muy bien, el litio. El litio va a ser el ion más pequeño. ¿Por qué? Porque tiene menor nivel de energía, ¿sí? Y porque al perder el electrón, al tener mayor carga, atrae con más fuerza. Más fuerza eso al resto de electrones que les quedan. En cambio, el potasio, ¿sí?, al tener mayor nivel de energía, ¿sí?, mayores niveles de energía, y si bien aumenta mi carga, ¿sí?, no atrae con tanta fuerza a los electrones, entonces es mucho más fácil perder un electrón y no va a modificar demasiado, ¿sí? Como están en el mismo grupo, tengo mayor nivel de energía. Acá tenemos el oro más 1 y el oro más 3, o sea, tenemos catión más catión auroso, catión áurico.
¿Cuál va a ser el más pequeño? Recuerden que cuando analizamos cationes, mientras mayor sea la carga positiva, más pequeño va a ser el ion. Muy bien, el oro. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón, ¿sí? En este caso estamos trabajando con el mismo elemento, o sea, tenemos el oro. Y cuando perdió un electrón, obvio, se comprimió un poco, pero cuando perdió 3 electrones, entonces tenemos mayor carga, tenemos mayor carga nuclear, o sea, en el núcleo tenemos mayor carga positiva, mayor fuerza de atracción. Entonces atraen con mucha más fuerza a los electrones que quedan. Fósforo 3 menos, pasamos al siguiente, fósforo, el anión fosfuro y el anión nitruro. En este caso tenemos la misma, ¿sí?, la misma carga, pero los dos elementos están en diferentes periodos. Entonces el más pequeño va a ser este, ¿sí? Este va a ser el más pequeño, ¿por qué? Porque está en un nivel de energía o en un periodo menor que el del fósforo. O sea, el fósforo va a seguir teniendo mayor tamaño. Entre el rubidio y el estroncio, ¿sí?, están en un mismo periodo. Entonces, en un mismo periodo, mientras mayor sea, en este caso son átomos isoeléctricos, entonces mientras mayor sea su carga, más chiquito va a ser. En este caso teníamos iones que no eran isoeléctricos, ¿sí? Acá teníamos iones que pertenecían al mismo elemento. Bueno, pasamos al último ejercicio. Ordene de menor a mayor, de mayor a menor según sus electronegatividades a los siguientes átomos justifican. Bueno, aquí, chicos, en este caso, bueno, los ejercicios A y B ya los resolvimos, así que ustedes los ven en los ejercicios que resolvimos hace rato. Vamos a hacer el C y el D. Sí, o sea, acá se repitió consigna. Bueno, tenemos fósforo, silicio, cloro y potasio. Fósforo, silicio, cloro y potasio. Electronegatividad, ¿sí? Recordemos, mientras más a la derecha esté y más arriba, más electronegativo va a ser. Entonces teníamos fósforo, cloro, fósforo, disculpen, chicos, es flúor. Mil disculpas, es flúor, silicio, cloro y potasio. Mil disculpas, chicos, era flúor. Sí, es flúor. Entonces, teníamos flúor, cloro, ¿sí?, silicio y potasio. Mientras más a la derecha y más arriba esté, va a ser el más electronegativo, o sea que es el flúor, ¿sí? Recuerden, el flúor es el elemento más electronegativo. El siguiente, vamos a ver si analizamos en un periodo, o sea, el que está más abajo es el potasio, o sea que va a ser el de menor electronegatividad. Y nos queda analizar entonces entre el silicio y el cloro. El cloro está más a la derecha, por lo tanto, en orden de mayor a menor va a ser flúor, cloro, silicio y potasio. Entonces nos va a quedar ordenado de mayor a menor: flúor, cloro, silicio y por último el potasio. Vamos al último. Calcio, magnesio, estroncio y bario, ¿sí? Tenemos calcio, magnesio, estroncio y bario.
Todos estos elementos son elementos alcalinos térreos, o sea, son elementos del grupo 2. Entonces, en un grupo, ¿sí?, la electronegatividad aumenta hacia arriba, disminuye hacia abajo, ¿sí? Entonces, mientras más arriba esté, más electronegativo va a ser. Calcio, magnesio, estroncio y bario. Calcio, magnesio, estroncio y bario. O sea que la electronegatividad aumenta hacia arriba, o sea que el más electronegativo es el magnesio, el menos así, y vamos bajando en este sentido, ¿sí? Mayor magnesio, luego calcio, estroncio y por último el bario. Bien, chicos, este es el último ejercicio. Magnesio, calcio, estroncio y por último el bario. Bien, no sé si les quedó alguna duda. Esto más que nada es solo repasar, es más teórico, ¿sí? No repasen toda esta parte. Como les dije, la clase de hoy no iba a ser tan larga, iba a ser súper corta. Y bueno, creo que también la mayoría de estos ejercicios ya los resolvieron en clase, ¿sí? Cualquier duda que tengan, ya saben, pueden escribir por privado, lo pueden escribir en el grupo. Bien, ¿no tienen ninguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase entonces, ¿sí? Sí, el lunes. Sí, a las 19. No sé. Bueno, la mayoría dijo que iba a poder a las 19. Bueno, está bien. Ok. Igualmente, chicos. Buenas noches.